hubiese tratado de vivir mi voluntad. Gloria a Dios, hermanos. Saludamos a nuestros hermanos que se reúnen con nosotros por este medio. Casi siempre son los mismos. Oramos también por los que no se congregan pecaminosamente, que se congreguen. Este no es el medio, hermanos, como para suplir el congregarnos con la iglesia. Es solamente un poquito más. Un poquito más. Ay, gracias. No me sirven mucho, pero gloria a Dios. Bien, hermanos, hemos estado estudiando una porción de la Escritura que es de mis favoritas. Está en Efesios capítulo 5, ¿verdad, hermanos? Y hemos estado estudiando ahí los últimos 4 domingos. Y hoy no será la excepción. Si has puesto atención y el Espíritu Santo ha dado ayuda a ti, te has dado cuenta que has encontrado más motivos para poder ser fiel al Señor. Más motivos naturales, hermanos. Motivos que funcionan de una manera coherente. Es lo justo, es lo que cualquier esposa hace, cualquier esposo. Y estos son el tipo de cosas, hermanos, que nosotros olvidamos. Por lo tanto, se nos hace muy pesado serle fieles al Señor, escudándonos en nuestro pecado. Pero cuando hacemos el ejercicio que el apóstol Pablo hizo, hablando de la relación de Dios, de Cristo con su iglesia, la iglesia con Cristo, como el matrimonio, hombre con mujer, mujer con hombre, se nos hace más fácil entender. Y hemos visto un sinnúmero de ejemplos con respecto a la fidelidad. Hacíamos preguntas como, ¿te gustaría que tu esposa fuera una coquetona? No. ¿Te gustaría que fuera una adúltera, hermana? ¿Adúltero, hermana? ¿No? ¿Te gustaría que fuera ella una adúltera, hermano? ¿Te gustaría que ella se escude en su pecado para no cumplir como mujer en su ministerio? No. ¿Te gustaría que él se ocultara en su pecado para no cumplir como hombre en su ministerio? Dirías, no. ¿Cuánto más ahora para con el Señor? Entonces, hermanos, me gustaría que siguiéramos en ese mismo espíritu. Hoy profundizaré un poco más, si el Señor me lo permite, en uno de los motivos más asombrosos que nosotros tenemos para serle fieles al Señor, hermanos. ¿Podemos acaso los cristianos serle fieles al Señor? ¿El pecado gobierna por sobre nuestra voluntad? No. Si somos creyentes verdaderos, no. Algunos dicen, bueno, lucho con esa verdad. Bueno, ¿tú batallas para serle fiel a tu esposo, hermana? No. No, la verdad, si es una mujer que tiene temor de Dios, me dirías, no, pues es mi esposo, hermano. Digo, sí cometo errores en mi carácter, pero yo no batallo para serle fiel. Yo soy una mujer fiel. ¿Tú, hermano, batallas para serle fiel a tu esposa en todo? Sí. Estás en apuros porque tienes un padre de tu esposa que es sumamente celoso y todopoderoso y vas a enfrentarlo algún día. Y él cuida de sus hijas, hermanos. Pero no batallamos. De la misma manera, hermanos, de la misma manera nosotros tenemos esa dificultad. Pero no es porque tengamos una debilidad más grande que en el matrimonio, sino porque realmente no vemos al esposo y nosotros nos olvidamos un poco en su ausencia. Eso sucede aún con parejas, hermanos, que se dejan de ver por mucho tiempo, corren el riesgo. Así que vamos a leer, mis amados hermanos, una porción, no muy grande, pero es importante que la leamos. Es a partir del versículo 26 que estudiamos el domingo pasado, del Evangelio según la carta a los Efesios. Dice el versículo 26 del capítulo 5, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, hermanos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué quiere decir ese así también? Así también como Jesús tiene este propósito con la iglesia, así también nosotros tenemos que amarla. ¿Qué tanto la debo de amar? Como a nuestros mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué quiere decir lo contrario? El que no ama a su mujer, no se ama. No se ama. No se ama, hermanos. ¿Por qué? Porque nadie ha aborrecido jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Escucha qué importante es esta porción. Dice, nadie ha amado poco a su propio cuerpo.
Pero sí conocemos gente que lo hace, ¿no? Cuando dice nadie, está refiriéndose a los cristianos, hermanos. Es como si el apóstol Pablo dijera, ningún cristiano ha dejado de amarse a sí mismo, él se cuida. Porque de inmediato podríamos pensar, no, hermano, yo conozco gente que no se cuida. Ellos comen de una manera que parece que quieren reventar, o toman de una manera que en realidad creo que quieren morir, o se tratan su cuerpo tan mal que en realidad no creo que se amen. Pero el apóstol Pablo está escribiendo a los incrédulos o está escribiendo a la iglesia. Y él dice, de una manera inteligente, nadie, ningún cristiano, se odia a sí mismo. Todos queremos bien. Y Pablo enfatiza aquí porque parece que dice, y si algún cristiano no ama a su esposa, tampoco se ama a él a sí mismo. Porque somos ahora carne de la carne y hueso de su hueso, de nuestro esposo o esposa. Probablemente decimos, no, pues no, somos diferentes. No, hermano, estás en proceso de acoplamiento. Los primeros años son sumamente difíciles. Los primeros años solamente, los primeros 50. Pero llegamos a tener, hermanos, cosas en común y amarnos. Esto se hace con respeto, con obediencia, hermanos, con sometimiento, con amor, particularmente con amor. He titulado a la enseñanza de hoy, Todo por amor. Dice, hermanos, el versículo, nadie jamás aborrece a su propia carne. ¿Tú sustentas tu carne? ¿Sustentas tu cuerpo, hermana, hermano? Si te cuidas tu cuerpo, si te bañas, si te tallas por aquí, por allá, y los dientes, y te cuidas, y te ves, si tienes algo raro y vas al médico, claro, pues te cuidas, sustentas tu cuerpo, cuidas como también Cristo a la iglesia. Cristo nos sustenta. ¿Por qué Cristo lo hace? Porque somos miembros de su cuerpo. Somos de su carne y de sus huesos, parte también. Escucha, el ejemplo que el apóstol Pablo dice, así como cada quien se cuida a sí mismo, así también los maridos cuiden a su esposa, susténtenla, manténganla bien. No habla únicamente de la parte material, sino de todo lo demás, lo que a una mujer le gusta. Hay que aprender a escuchar, hermanos. A ellas les gusta platicar y hablar. Hay que aprender a poner atención a lo que dicen. Hay que aprender también a servirles. No somos nosotros amos. Algunos todavía creen, hermanos, muy allá. ¿No? Hazme, ponme, dime, pum, pum, como si fuera una trabajadora doméstica tu esposa. Que está bien esa labor, pero le pagan por hacerlo. No es así, sino que de la misma forma como yo me cuido a mí, debo cuidar también a ella. Eso nos cuesta trabajo, sobre todo a los hombres, porque somos acostumbrados a que mami nos cuide. O a alguien. De niños nos acostumbramos y nos gusta que nos sirvan, hermanos. Pero no somos más que Jesús. Si Jesús sostiene y cuida y alimenta a su iglesia, ¿cuánto más nosotros tendríamos que hacer? Aparte, el Señor nos da una lección que nos deja noqueados. El Señor Jesús dijo, no he venido a ser servido, ¿verdad, hermanos? ¿Sino a qué? He venido a servir. Imagínate que alguno de nosotros nos pongamos en un lugar por arriba del reinado del Señor Jesús, que el Señor Jesús nos muestre un gobierno precioso, perfecto, que es en base al servicio, no un gobierno secular que truena dedos y da órdenes como si tuviéramos, hermanos, esclavitud a nuestras esposas. Eso es un error. Imagina que Jesús nos tratara como muchos de nosotros tratamos a nuestras esposas. Creo que haríamos todo de mala gana, hermanos. Creo que rechinearíamos los dientes y probablemente algún día nos llegaríamos a hartar. ¿Por qué la iglesia jamás se cansa de Cristo? Porque Cristo la santifica, la purifica, la sustenta, tiene cuidado de ella a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Es como si el Señor Jesús está viendo la obra de santificación que Él mismo hace por la palabra y está gozándose, hermanos, de ver, mira mi novia, cómo está quedando cada vez más pura, cada vez más santa, cada vez la amo más, cada vez quiero estar con ella ya. El Señor está haciendo esa obra, hermanos. Y es precioso lo que hace. Versículo 32, quisiera recordarte nada más, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia, para que no quede duda. Para que no quede duda. Esto es con referencia a Cristo y la iglesia. Hermanos, ¿qué ha sucedido entonces desde que Cristo nos ha tomado por posesión propia? ¿Qué pasa cuando Cristo nos ha hecho suyos? Es literalmente, hay un compromiso matrimonial.
El compromiso matrimonial, hermanos, es a precio de sangre. Antes yo platicaba contigo que la familia del novio daba una cantidad de dinero. La familia de Iván iba con la familia de Lupita y le decía al padre, ¿sabes qué? Aquí tienes esta cantidad de dinero, yo quiero casarme con tu hija. Tú eras de una familia, bien, el padre estaba interesado en que el apellido continuara en el judaísmo y fueran comprometidos. Entonces guardaban a su niña, a su joven. Pasaba un año, estaban en desposorio. Y después de ese año se consumaba la boda. Nosotros estamos en proceso de desposorio. Dices, pero han pasado miles de años. Sí, pero el tiempo para el Señor no es igual. Estamos en ese proceso de tiempo en donde el novio se fue, pero volverá por nosotros. ¿De qué manera el novio cuando se iba encontraba a la novia? La novia, hermanos, estaba anhelando, si amaba al novio, que el novio llegara. A ella no se le tenía que recordar que estuviera preparada, porque uno de los días cumpliéndose el año llegaría el novio. Sino ella estaba todos los días lista, como si el novio fuera a llegar ese día. Estaba preparada, hermanos. El sueño de toda mujer en esa época era tener un esposo, porque una mujer sin esposo prácticamente estaba desprotegida. Ahora mira lo interesante que hay aquí conforme vamos profundizando. El apóstol Pablo habla del matrimonio, dice, pero yo hablo de Cristo y la iglesia. Entiendan de qué forma nosotros como iglesia nos comportamos, de qué forma como iglesia nosotros viviremos, de qué manera nosotros le seremos fieles al Señor. Cuando nosotros tenemos una unidad con Él, tenemos unidad en su vida, hermanos. Compartimos la misma vida de su resurrección con nosotros, con el mismo Señor, hermanos. Los que han sido bautizados, dice el Señor, también han muerto por el bautismo y resucitado juntamente con Él. ¿Por qué resucitamos? ¿Por qué hablamos de esta primera resurrección? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros cobramos vida, hermanos, cuando el Señor nos habló. Ya no tenemos más, hermanos, muerte en nosotros mismos como para no saber, no oír, no ver. Ahora conocemos lo que Jesús hizo. Una de las cosas más asombrosas es que también hay unidad de servicio. Hermanos, somos privilegiados de ser compañeros con nuestro Señor cada vez que servimos. Cuando vamos a predicar al hospital, que tenemos que ir, hermanos, en este tiempo, urgentemente nos tenemos que organizar y predicar el Evangelio. Cuando vamos nosotros a predicar el Evangelio, no vamos solos. El Señor va con nosotros. Yo no tengo el poder absoluto, pero Cristo sí. Y es por eso que vemos cosas maravillosas que suceden con gente. Gente llorando, gente pregunta, gente se arrepiente, gente cree, gente va a las iglesias después de que les predicamos. Porque hay poder de Dios. Compartimos también esa unidad de servicio. Compartimos también la unidad de sentimiento. El Señor Jesús siente simpatía peculiar con nosotros, así como un novio enamorado siente simpatía y amor por su novia. Literal, hermanos, solamente que esta relación de hombres es imperfecta y la relación de Él con nosotros es perfecta. Él es una persona. No creas que cuando nosotros somos infieles a Él, Él es indiferente y no le importa. Ahora, lo peor para nosotros es que podríamos ser infieles de mirar, de oír, de hablar con alguien y mi esposa no me ve. No pasa nada, hermano, solo problema de conciencia si Dios no existiera. Pero nuestro novio está presente en todo el tiempo ve. Pero lo más asombroso que todo el tiempo continúa amándome. Escucha, mi amado hermano, hermana, si tú eres parte de la iglesia, eres la novia de Cristo, ¿y qué crees? No vas a poder hacer absolutamente nada para que Él te deje de amar. ¿No es extraño eso? ¿Acaso tu esposo, tu esposa, hermano, hermana, no podría hacer algo para que tú lo aborrezcas y lo dejes de amar? Claro, basta con 1, 2 traiciones, 3 traiciones. Si eres de carácter fuerte, dices, ¿sabes qué? La Escritura me da permiso de dejar a un adúltero fornicario, me voy. Y poco a poco te olvidas. Si eres de un corazón amplio, llegará otro galán, que espero que sea un cristiano, ¿no? Pero hablemos secularmente. Llegará alguien y te conquistará y te olvidarás de aquel viejo amor. Pero Jesús no es así. Lo que Jesús ha comprado, lo ha comprado para la eternidad. Y cuando nosotros hacemos pecado y somos infieles, es una persona, hermanos. Yo sé que Él es autoexistente, es Dios. Él es feliz, pero es persona. Su mente, hermanos, no está velada ante el pecado nuestro. Se duele por nuestro pecado. Pero ¿por qué puede llegar a perdonarnos?
Si yo no perdonaría, ¿por qué Él sí? Porque Él pagó en la cruz por el absoluto perdón. No es que Él sea más bueno que cualquier hombre y que digamos, no, es que Él es más bueno y por eso Él me ama y me perdona. No, Él solamente me puede perdonar porque Él pagó para poder perdonarme todo el tiempo. Es gracia. El apóstol Pablo dice, ¿pero qué? ¿Continuamos pecando para que la gracia abunde? ¿Dejamos de pecar para que Él no nos deje de amar? ¿Dejamos de pecar para que no nos deje cuando venga? No, dejamos de pecar porque mi esposo es precioso y Él es digno de que yo le sea fiel. Pero yo no puedo serle fiel a un novio que no conozco. Tengo que conocer al novio. Por eso nos reunimos, por eso escudriña las Escrituras, por eso ora, por eso clama, por eso pide, por eso escucha. Escucha predicaciones sanas, escucha hombres de Dios, aliméntate. Los predicadores te estamos presentando la verdad de Cristo y siempre hablamos de Cristo para que un día digas, oh, qué increíble, qué amado soy, qué amada soy. Hoy voy a ver, hermanos, una amada hermana, la hermana Araceli, me recordaba uno de los textos en esta misma serie más impresionantes que existen en la Escritura. El domingo lo mencionaba, es Ezequiel, hermanos, capítulo 16. Escúchame bien lo que te voy a decir de Ezequiel capítulo 16. Yo jamás lo había entrelazado con esta porción de la Escritura, pero vi que nuestra amada hermana lo colocó ahí y dije, qué tremendo, me quedé sin palabras, hermano. Quiero decirte que esta porción, escucha cómo ha sido llamada. De hecho, es antisonante a los oídos de mucha gente. ¿Sabes cómo se ha llamado esta porción de Ezequiel 16? La esposa ramera de Dios. Hay gente que no tolera ese tipo de tema y le diría, ¿sabes qué? Cállate, no hables eso. ¿Y qué crees? Para sorpresa nuestra, la mayoría de maestros judíos han decidido no leer esto en público. ¿Sabes por qué? Porque está hablando precisamente del pueblo de Israel, que se prostituyó, adulteró, fue tras dioses falsos y se olvidaron de Dios. Pero hay algunos hermanos que solamente piensan en el pueblo de Israel y dicen, wow, nosotros estamos librados porque no somos el pueblo de Israel. No, nosotros estamos aún en una condición peor porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Eran las ramas, hermanos, directas del tronco, del árbol donde la vid estaba fluyendo. Nosotros somos injertos. Dime una cosa, ¿qué mascota crees que sea más fiel? Voy a decir así, perro. ¿Qué perro crees que sea más fiel? ¿El perro de pedigrí que está en una veterinaria, bien bonito, gordito, cuidadito? ¿O el perro que es callejero y lo adoptas? Por supuesto, porque por instinto ese perro está agradecido. Esta porción, hermanos, es muy larga y no quiero salirme del contexto que habla este profeta, pero es increíble. Te ruego que vayas y escudriñes después. Pero mira lo que dice en los primeros versículos, del versículo 1 al 5. Dice el profeta, escuchen bien y todos vayan ahí por favor en sus Biblias. Ezequiel 16, 5, 1 al 5. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho el Señor, Dios el Señor, sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Podríamos decir, bueno, esto está hablando de Israel. No, hermanos, en realidad sí, tiene la aplicación perfecta y precisa para el pueblo de Israel, pero también lo tiene para nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros antes de Cristo? ¿Cómo podríamos nosotros pedir a Dios que enviara a Cristo a morir por nosotros si el nombre de Jesús era completamente desconocido por mí? Y cuando fuera de Jesús no hay salvación. Cuando nosotros, hermanos, en otro tiempo adorábamos cabezas de piedra o maderas o yesos y no sabíamos absolutamente nada del verdadero Jesús, estábamos aún peor que ellos. Peor que ellos. Tocando el ejemplo, hermanos, tal vez un poco grotesco, ellos eran las mascotas de veterinaria. Nosotros éramos los perros callejeros.
Nosotros no lo buscábamos, no lo hacíamos, no le pedíamos, no nos importaba, hermanos. Nosotros queríamos, aún conociendo a ese Jesús crucificado, un amuleto. Es por eso que tú y yo rascábamos la cruz y quitábamos un pedacito de madera y decíamos ya, o besábamos sus piecitos y ya. Pero si te pregunto, ¿qué es lo que quieres? ¿Salvación? No, quiero que me vaya bien. Quiero que tenga dinero, quiero que me sane, quiero que me dé, quiero que esto. Quería un amuleto, un aladino, un mago de la lámpara, para que él cumpliera todos mis deseos. Pero yo jamás pensaba en honrarlo, en amarlo, en agradecerle por la salvación que ofrecía. Hermanos, esta palabra que llega por medio de Ezequiel, por supuesto, está hablando del pueblo de Dios, hermanos, a Jerusalén. Pero habla a la profundidad de su maldad. Y esta palabra continúa siendo aplicable hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y aunque no es directamente para nosotros, nos da un buen ejemplo y también llega a golpearnos, hermanos, porque nosotros estábamos en la profundidad de nuestra maldad. No deseábamos de Dios, hermanos. ¿Quién de aquí no estaba sumergido en el pecado? ¿Quién de aquí se hubiera elegido a sí mismo si nosotros fuéramos los hijos del Dios Altísimo para formar un equipo eterno y para aún, hermanos, más tremendo, para que fuéramos su esposa? ¿Quién de aquí se hubiera elegido a sí mismo para vivir eternamente con Él? Ninguno de nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros. Mira lo que dice: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. El amorreo y Litita que dice ahí, hermanos, eran hombres, eran nombres generales para la gente de Canaán que ocuparon la tierra antes de Abraham. Y era la más poderosa de las naciones en Canaán, pero representaban a todas, pero ellos en realidad no estaban en el sentido de estar bien con Dios. Al contrario, estaban cargados de sarcasmo, hermanos. Estaban cargados de pecado, de maldad, de iniquidad. Él dice: y tu madre Etea. Hermanos, los judíos no eran felices cuando tenían una madre que no fuera de una descendencia que ellos consideraban pura. Impresionante, hermanos. Dice la última porción que leímos: fuiste arrojada sobre la faz del campo, despreciada. Realmente estabas lista para el horno. Hermanos, nosotros estábamos listos para eso. No había socorro para nosotros. No había quien nos fuera a ayudar. Nadie, por nada, hermanos, ni de ninguna manera nos podría haber rescatado de la condenación eterna. Y aún, hermanos, en algo más presente, nadie hubiera podido cambiar nuestra naturaleza de muerte a naturaleza de vida. Nadie hubiera podido abrir mis ojos espirituales, mis oídos, entender, comprender la palabra. Nada ni nadie. Aún existen hombres, hermanos, estudiosos, sabios, eruditos de toda la ciencia secular que no pueden entender las cosas espirituales. Para ellos son locura. Ellos al menos han estudiado, han profundizado, han buscado respuestas. Nosotros no. Y el Señor lo hizo. El Señor lo hizo, hermanos. Como te dije, no voy a profundizar ahí. Prepararé un sermón. Prometo hacerlo ahí. Pero mira lo que dice el versículo 6 al 7. Es el favor que Dios tiene con su pueblo. Quisiera que hoy lo aplicaras a ti, el favor que tienes. Cada uno de nosotros sabemos qué había dentro de aquí, qué había dentro de acá, hermanos, y cómo nosotros estábamos para con Dios. Dice el versículo 6: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Nos vio despreciados, hermanos, engañados por las potestades del mismo diablo, bajo el yugo de una religión falsa, hermanos, creyendo que moriríamos y todos iríamos al cielo, porque ninguno de nuestros funerales jamás dijimos: oye, el tío Pedro ya se fue al infierno. Jamás. Todos estábamos en un sueño, hermanos, sin importar, autodestruyéndonos con toda clase de males. Pero el Señor nos vio ahí tirados. Dice que estábamos tirados. Dice: yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres. Cuando dice en tus sangres, esto quiere decir en inmundicia. Perdido, muerto.
Y cuando estabas en tus sangres dije, vive. Cuando nadie te hubiera tocado. Recordemos que una mujer, hermanos, con sangre, o esta mujer de flujo de sangre, que es un tiempo más cercano al Señor, era una mujer que era intocable. Nadie podía acercarse, nadie podía tocarla, no tenía contacto con nadie. Vivía en una vida de oscuridad y depresión. Pero el Señor le dijo, toma de mi poder. De la misma manera contigo y conmigo. Probablemente, hermanos, hermanas, probablemente dicen que no hay en realidad tanta maldad en nosotros como esta exageración de las sangres. El problema es que aunque no hubiese tanta maldad en nosotros, profunda maldad, mis amados hermanos, sí había lo suficiente como para ser condenados en el infierno. Y peor aún, la gente que cree que no es tan malvada tiene un grave problema. Eso. Creer que no está tan malvada, está cegada, está perdida. Podríamos decir en este caso que nosotros éramos como una prostituta que es adoptada para convertirla en una princesa y posteriormente en una reina. Sí, sí. ¿Por qué como una prostituta, hermanos? Como una mujer adúltera, ¿por qué? Porque nosotros fuimos creados por ese Dios al que nosotros mismos traicionamos y nos rebelamos, hermanos. Nosotros no tuvimos excusa porque veíamos a Dios en toda la creación. Todo el tiempo sabíamos que Él estaba, que Él existía. Él nos dio una conciencia y puso sus leyes en nuestro corazón de tal manera que siempre que algo malo hacíamos, sabíamos que lo estábamos haciendo mal. No era pecado por la simple muerte espiritual, era pecado por propia voluntad también. Y era una incapacidad para poder buscarlo, ir a Él. Pero el Señor lo hizo. Mira cómo dice la última porción. Cómo el Señor al transformar de esa condición de muerte, dice, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Es una declaración amorosa de un Dios, hermanos, todopoderoso, que está lleno de misericordia. Y obviamente por el sacrificio expiatorio de Cristo, ahora Él comienza a hacer su obra en nosotros, al grado que no solamente ama a su iglesia, sino que nos ve muy hermosa, hermanos. Todo lo que ve de nosotros, Él se goza. Dice, se habían formado tus pechos, tu pelo creció. Dice, pero estabas desnuda y descubierta. Tengo que protegerte, tengo que cuidarte. ¿Recuerdas lo que dice el apóstol Pablo? Para santificarla, para cuidarla, para sustentarla, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. El versículo 8, vayan ahí en Ezequiel para volver nuevamente a Efesios, hermanos. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, Dios el Señor, y fuiste mía. Hermanos, somos nosotros, su pueblo, su iglesia, que a pesar de nosotros, Él nos ama, nos lava, nos cubre y dice, y hago pacto contigo. Estamos hablando de un pacto de Dios en Cristo. Cristo dice, es el nuevo pacto en mi sangre, un pacto eterno. No me vuelvo atrás, siempre te amaré, nunca te dejaré. Dice, yo, el Señor, digo, eres mía. Oye, hermanos, gloria al Señor. Te di juramento y entré en pacto contigo. ¿Qué hace una mujer? Pensemos en una mujer así, hermanos. Una mujer que no tiene futuro, una mujer que no tiene esperanza, una mujer que está inmunda, hermanos. Imagina a la peor mujer. Hemos visto nosotros gente en condición muy triste, enfermos de su piel. De hecho, nos han contagiado de algunas cosas que ellos tienen. Cuando los abrazamos, pero cuesta trabajo. Su olor, hermanos. Si uno de pronto toma su alcohol, se limpia, ni modo, no quiero enfermarme, Señor, ten misericordia, pero yo quiero ser como Jesús. Quiero extender mi mano al enfermo, pero en realidad no con confianza lo llevas a tu cama. Es desconocida, tal vez mató a alguien. Es una persona mala, es una persona perdida, drogada, emborrachada, y dices, no, pues un rato le ayudo, que en Cristo, adelante, pero ya. Probablemente alguien de un corazón muy precioso, porque han existido hombres, la toman, la suben a su coche, se baña, la cambian, le ayudan en su rehabilitación, pero ya.
Pero este Dios todopoderoso al cual traicionamos nosotros, no solamente nos ve en inmundicia, sino que Él tiene misericordia, nos dice, vive. Otra vez te digo, vive. Ahora levántate, estás desnuda, yo voy a cubrirte, te lavo, te cubro y aparte te hago mía. Y voy a hacer un pacto contigo como matrimonial y vamos a vivir juntos por la eternidad. ¿Y qué diría esa mujer? Pero como yo, siendo tan inmunda, siendo tan sucia, siendo tan infiel, ¿cómo yo puedo estar? Porque yo quise, dice el Señor. Es impresionante cómo nosotros podríamos, hermanos, necesitar otro motivante para vivir en santidad y en obediencia a Dios y desear tener comunión con Él al escuchar esto. ¿Cómo nosotros necesitaríamos algo más? Señor, yo no merecía y tú lo hiciste. Hermanos, no necesitaríamos ni mandarnos mensajes, ni hablar por teléfono. Ándale, hermano, ve al culto, no vayas a faltar, hermano. Lleguen puntuales, hermanos. Por favor, no falten, vayan completos, abran su Biblia, lean. No, alguien que lo entiende llega corriendo. Quiere tener un novio. Quiero escuchar a mi novio. ¿Qué tienes para decirme hoy, mi amado? Aquí estoy, Señor. Continúo guardándome pura, así como hasta hoy tú lo has hecho en mí. Estoy en un mundo de peligro. Por eso la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Es la novia diciendo, ven, mi novio, quiero ya estar casada contigo. Ven, Señor. Imagina el amor de Dios, hermanos. Extendí mi manto sobre ti, nos tapa, y te doy juramento y entro en pacto contigo. Escucha lo que dice a continuación el versículo 9 al 14. Ezequiel 16. Te lavé con agua, te lavé tus sangres encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, dice el Señor, que yo puse sobre ti, dice el Señor. Eres hermosa a causa de la hermosura que yo puse sobre ti. Oh, mi amado esposo, ayúdame para recordar esto y siempre serte fiel. Yo no necesito que nadie me esté insistiendo a serle fiel a mi esposa. Mi esposa no necesita que nadie le esté insistiendo a serle fiel a su esposo. La iglesia no necesita que nadie le esté insistiendo a serle fiel a Cristo, hermanos. Sino al contrario. Agradece como yo, Señor. Algunos dicen, pastor, ¿estás seguro que yo puedo ser salvo? Yo no puedo creer. Yo sé quién soy. Yo sé lo que hay dentro de mí, mis pensamientos. Sí, hermano, el Señor te ha elegido, te ha tomado. Y por eso sientes lo que sientes, porque Él te está lavando. Y te das cuenta quién eres y lo que haces. Por eso dice Efesios, hermanos, capítulo 5. Como Cristo también ama a la iglesia. Es sorprendente, hermanos, el amor que Él tiene por nosotros. Por eso, hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos con amor. Y por eso, cuando es sin amor, de nada sirve. Es por eso. ¿Amor qué? ¿Qué hace? Hermanos, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor actúa de esa forma, no con piquetes en la costilla, hermanos, sino por amor. Mi Dios, voy a vivir una eternidad contigo. Yo quiero comenzar a practicar eso. Decía el pastor John MacArthur, si no me equivoco, quiero llegar a ver a mi esposo a los ojos sin tener vergüenza. Lo vas a ver a los ojos, hermano, hermana. Quiero verlo y decirle, ¿tú viste mi vida? ¿Viste que cuando cometí errores de inmediato te busqué? ¿Viste que me aparté en parte y me enfriaba, te extrañaba y busqué de pronto amoríos en el mundo? Amé al mundo, sus pasiones, su avaricia, sus preocupaciones, sus conspiraciones, pero volví a ti, Señor. El Señor seguramente nos diría, sí, volviste porque yo hice pacto contigo. Porque yo puse mi temor en tu corazón para que me temas perpetuamente y no te apartes de mí. Y diremos, oh, mi amado, es por eso que siempre te seguí, no por mí, sino por ti.
Es una bendición, hermanos. Dice versículo 30 y 32 de Efesios 5, hermanos, porque somos miembros de su cuerpo. Somos carne de su carne. Somos hueso de sus huesos. Porque somos miembros de su cuerpo, hermanos. Y Pablo de nuevo está trayendo este ejemplo. Primero la relación entre Jesús y la iglesia, y nos habla sobre la relación de marido y mujer, porque lo entendemos mejor, hermanos. Ahora en la relación de matrimonio nos habla sobre la relación entre Jesús y su pueblo. Y es un motivante precioso, hermanos. El recordar esto. Solamente piensa en la relación que tienes con tu esposo y cómo te gusta que tu esposo sea para contigo, hermana, y cómo te gusta a ti, hermana, que tu esposo sea para contigo. Ahora, ¿cómo crees que el Señor es digno de que nosotros seamos para Él? Por amor. Sin máscara, hermanos. Sin máscara. Es por eso que somos motivados a mover nuestras relaciones, nuestras pláticas, aún, hermanos, lo que presumimos, porque de la misma manera como una esposa que está sin su esposo comienza a coquetear y emborracharse y andar de aquí a allá, la gente que la rodea dice, oye, ¿que esta no es la esposa de aquel hombre que la ama y se fue de viaje para sustentarla? Sí, pues que adúltera. La verdad, tan bueno su esposo. Lo mismo pasa, hermanos, en el sentido espiritual, y las gentes que saben que somos creyentes, cuando ven y mira cómo hablan, mira cómo viste, mira cómo hace esto, y su esposo, ¿que no es Cristo? Y no es un sentido legalista, sino es lógico. ¿Cómo te gusta a ti que tu esposa, hermano, te corresponda el amor? ¿Cómo te gusta a ti, hermano, que tu esposa sea contigo? ¿Cómo te gusta a ti, amada hermana, que tu esposo te corresponda? El Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué idea tiene? ¿Una idea legalista como algunos nos han atacado, hermanos, con su legalismo completamente absurdo? No, tiene mucho sentido. El príncipe de este mundo es Satanás. Cuando nosotros nos olvidamos de quiénes somos y que tenemos un reinado en proceso, hermanos, que seremos recibidos en gloria junto con el mismo Señor. Imagina la boda, ¿no? No es igual, pero supongo que por algo existe así la tradición. Y llega el Señor Jesús con cuerpo y toda su iglesia, hermanos, detrás de Él, caminando, y los ángeles dando alabanza a Cristo, y todos nosotros por igual. Porque tú, Señor, fuiste inmolado en la cruz y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y toda lengua, hermanos, en ese lugar y en ese estado va a darle alabanza al único que es digno, al Cordero, al Esposo, hermanos. Amén. Cuando nosotros nos olvidamos de ello, pues comenzamos, aún podríamos presumir nuestro pecado. Y al que le guste, que le guste. Si te encandilo, pues cierra los ojos. Nadie me juzgue, yo soy libre. No. No eres libre y la palabra te juzga. Todo el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué adúlteras? Porque hay sentido de que somos la esposa de Cristo, y como Él está ausente, aprovecha mucha gente para serle adúltera. ¿Que no sabes que esa amistad es inadecuada? ¿Que no sabes que tu novio es santo y el príncipe de este mundo es un depravado? Es su archienemigo. Por eso rompemos vínculo con el mundo, no por legalismo. Tiene sentido cuando vemos el ejemplo del matrimonio. Es como si la esposa dice, pues soy fiel a mi esposa porque no me queda de otra, hermano. Entonces me tengo que ser así, hermana, porque no me queda, y se da cuenta, y pues voy a fingir. Pero espérate que se vaya y verá cómo vamos a soltar la rienda. Qué tremendo, hermano. Nosotros decimos, no, yo tengo un novio que me ha amado tanto, dio su vida por mí. Podríamos comenzar nuestro evangelismo así. ¿Y tú, amiga, estás casada, soltera? No, pues casada, bien. Déjate presumo de mi novio. Yo tengo un novio que yo estaba perdida. Yo estaba completamente perdida en mis pecados, adulterio, odio, celos, maldiciones. Y él me tomó de esa basura. Y él no únicamente me tomó, me bañó, sino me tomó, me bañó, me vistió, me dio casa, me dio apellido, me dio su sangre, murió por mí para salvarme. ¿Qué novio es ese? Cristo. Cristo me amó y me salvó. Él, siendo santo y perfecto, murió y se entregó y me dio una unión perfecta con Él, hermano. Imagínate qué tremendo es esto. Que a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel.
Entonces eso no me exhorta a decir, bueno, Él es fiel, yo sigo igual, sino cada vez me da más vergüenza. ¿Cómo yo podría ser infiel a un precioso Dios tan fiel? Yo he fallado desde que nací. Él nunca ha fallado. Y aunque tiene la potestad para arrojarme fuera, Él hizo pacto y Él es un fiel Dios y un hombre que no se va a arrepentir de hacer lo que dijo que haría. Me ama, hermano. Mi hermana, algún día tu relación con tu esposo, ¡pum!, se terminó. Y con tu esposa también. Por eso la célebre frase, hasta que la muerte, ¿qué? ¿Por qué? Porque cuando estemos con Cristo, el único que llamará nuestra atención será Él. Esto es algo particular. Algunos esposos o esposas pueden amenazar, bueno, ya no voy a ir a la iglesia. Lo siento mucho. Si tú quieres ir al infierno, yo voy a ir al cielo sin ti. Lo siento. Es una relación personal, tuya, con el Señor. Personal, hermano, hermana. Aún los jóvenes, los niños, personal. Si tú no buscas a Cristo, nadie lo va a buscar por ti. Y Él tiene mucho que darnos en su persona solamente, hermanos. Tanto que quien llega a conocerlo dice, no importa que no tenga nada, tengo a Cristo. Y lo he dicho muchas veces, si no tengo a nada excepto a Cristo, lo tengo todo. Porque soy miembro de su cuerpo, carne de su sangre, hueso de sus huesos, hermanos. Y por eso dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el apóstol Pablo termina esta porción diciendo, grande es este misterio del matrimonio. Mas quiero decirles, amados, que yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia, con respecto a Cristo y la iglesia. Entonces, hermanos, esto es verdad en cuanto al patrón del primer hombre y la primera mujer. La mujer fue hecha en el principio como resultado de una operación, la cual Dios realizó, hermanos, con su poder. La operación fue en su costilla, salió ahí. ¿Cómo es que la iglesia ahora llega a ser iglesia? Como resultado de una operación que Dios realizó en la cruz del Calvario. A Adán se le quitó una costilla, entró un sueño profundo. Adán, hermanos, pecó en el paraíso. Jesús, hermanos, obedeció en la tierra y aún en la cruz. Y a Él no se le quitó una costilla, sino toda su vida. ¿Cómo es que somos iglesia? Bueno, por la muerte de Cristo. ¿Cómo es que Eva fue? Por una costilla. Él entregó su cuerpo al rescate de muchos hermanos. Es impresionante. Su único amado Hijo en el Monte Calavera hace posible que seamos amados. Un profundo sueño, hermanos, llegó a Adán para sacar a Eva de su costilla. Y un profundo sufrimiento cayó sobre el Hijo de Dios. Él entregó el Espíritu y Él expiró ahí diciendo, consumado es. Esta operación, hermanos, es lo que se tuvo que hacer para que saliera la iglesia, tú y yo. No de una costilla, sino de la vida del Señor Jesús. Y de la manera que la mujer fue tomada de Adán, hermanos, así es la iglesia tomada de Cristo. La mujer fue tomada del costado de Adán y es por medio de la sangre del Señor, de la herida de su costado ahora, el lugar en donde sale la iglesia. Y ahora importante, se dice del Señor que es el segundo Adán. Pues seamos la segunda Eva y no como la primera, hermanos. Así como el segundo Adán obedeció en el peor sufrimiento y perseveró hasta el fin por amor a mí, así como la segunda Eva, nosotros solamente comamos del fruto de la vida, hermanos, solamente de Jesús, y esperemos con ansias hasta el momento que puedas tú estar completamente en la certeza de saber quién es Él y cómo lo amas, que puedas decir, Señor, ya ven. ¿Has llegado a ese punto ya? Señor, ven ya. Adiós mis planes, adiós mis hijos, adiós mis vacaciones, adiós mis cosas. Señor, ya ven, es tan grande mi amor por Él. Señor, ya ven. No descanses hasta que digas eso. Probablemente te atrapa y Él viene antes de que tú lo confieses. Pero no seamos como la primera Eva ya, hermanos. La primera Eva valió una costilla de una creación tremenda de Dios. La segunda Eva costó la misma vida del Señor Jesús. Seamos fieles a nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Necesitamos que nos impulsen, que nos motiven, que nos animen, que nos hablen. No, solamente necesito recordar la obra que ha hecho mi precioso novio, que está ya viniendo, hermanos. Ya está viniendo por su esposa. Y para llegar a las bodas del Cordero, hermanos, en el día del fin. Amén, hermanos. Oremos a Dios y demos gracias a nuestro Salvador, hermanos. Señor, qué palabras expuestas en tu escritura,
Qué verdades, amado Señor, tan gloriosas. Cómo a través, amado Señor, de estas escrituras podemos ser coherentes. Entender, amado Señor, el motivo de la fidelidad. Hoy en un tiempo tan peligroso, en donde algunos creen ser creyentes, amado Señor, por lo que conocen, por lo que hablan y no por lo que practican. Cuando sabemos que la fe, Señor amado, va siempre unida a las obras de amor, obras de obediencia, obras de agradecimiento, Señor. Qué precioso, Señor, es hoy poder convivir recordando que esta comunión es posible porque la sangre de nuestro precioso Salvador fue derramada. Qué precioso es tener algún problema aún grave, Señor, y estar en oscuridad y en enfermedad y poder ir a descansar en cualquier lugar recordando que hay un Dios todopoderoso que se encarnó y me amó hasta la muerte y vendrá pronto por mí. Qué glorioso es amanecer aún con tribulaciones en mi vida, pero recordar que Él me ama, que Él me ama. Qué glorioso es saber, Señor, que formo parte de su iglesia, de su novia, de su futura esposa. No por nada que yo haya hecho bueno, sino por todo lo malo que yo hice. Y su misericordia fue tan grande que Él pagó para que yo fuera acepta en Él. Adiós. Qué glorioso, Señor, saber que solamente Cristo basta. Que solamente con Él es suficiente. Qué precioso saber que si hoy mismo, Señor, somos confrontados y pedimos perdón, nuestro amado novio afina su oído y nos dice: te perdono. Qué preciosa es tu iglesia, Señor. Concédenos salud para continuar sirviendo a tu iglesia. Concédenos hambre y sed de ti para ser coherentes y reverentes para contigo. Concédenos, amado Señor, hambre y sed de tu palabra para conocerte cada día más. Levanta una iglesia fuerte y celosa de buenas obras, Señor. Sigue proveyendo, Señor amado, para vernos, para continuar, para seguir, pero provee también, amado Señor, el denuedo y la gracia para hablar de otros también, porque sabemos que hay otros que no están en este redil y es necesario traerlos. Gracias por esta preciosa iglesia, Señor, por este hermoso ministerio y por este privilegio tan grande que me has dado, no solamente de estar con ellos, sino de hablarles de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que ya has obrado desde antes que yo me esforzara para exponer esta palabra. Damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, como saben, colaboramos con Voz de los Mártires México y el 1 de noviembre tenemos el Día Mundial de Oración por la Iglesia Perseguida. Es IDOP, pero es en inglés, International Day of Prayer. Ajá, no alcanzo a leer, es que estos lentes no me sirven. Por la Iglesia Perseguida. Entonces, vamos a tener actividad especial. Cada quien, creo que Silvia, ¿te los traes, hermana? Les vamos a dar uno por familia. Esto te ayuda, Moy, Iván, hermano Alberto, a poder tener, pues, cómo dar adoración. En la casa se sientan, pueden orar, pueden cantar si cantan y leer parte de aquí y orar por lo que viene aquí en el boletín. Nuestra iglesia, hermanos, nuestras iglesias juntas, participamos en uno de los comentarios en la página 8 acerca de el compromiso que tenemos nosotros de orar y estar en la brecha por la iglesia perseguida. Y este boletín, hermanos, es bimestral, pero el de hoy está hermoso. El 1 de noviembre vamos a empezar con una actividad de orar durante todo el mes de noviembre por países en donde hay hermanos que están siendo perseguidos por su fe. Esto no trata tanto de los misioneros, sino de aquellos que han escuchado y recibido la palabra por ellos, que están sufriendo. Por ejemplo, hermanos, aquí dice Ana y su familia, no alcanzo a leer bien, fueron expulsados de su comunidad en el sur de México hace más de 10 años. ¿Sabes por qué? Por no negar a Cristo en medio de todo. Dios sigue siempre proveyéndole sus necesidades a través del cuerpo de Cristo. Ella es Ana. Ella fue corrida de su casa junto con su familia por no negar a Cristo, hermanos. Entonces, el leer este tipo de testimonios también hace que seamos humillados y que seamos edificados y agradecidos con el Señor. Entonces, vamos a con fuerza orar por esto y les estaremos informando qué vamos a hacer para que el 1 de noviembre, si no me equivoco es domingo,
podamos tener en nuestro culto un tiempo especial de oración por nuestros hermanos. Amén. Y hay mucha información. Ahorita les damos su boletín. Que la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.